Y Guillermo, sin dudas, es el mejor especialista que tiene la Argentina en materia de consumo, en materia de tendencias, en materia de perspectivas. Guille Oliveto, buen día. Aquí Marta Urrúa y José del Río te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, varias cuestiones, ¿no? Por un lado, esto que estabas planteando, hace poco escribiste una columna que trata de trascender la coyuntura y meterte con uno de los temas de época. Contanos de qué se trata. Hay una pregunta, José, dando vueltas si querés, el mundo intelectual global, que tiene que ver con la conjunción de la tecnología y la cultura o la naturaleza humana, ¿no? De qué manera nos está afectando, nos va a modificar, ya nos modifica la vida, y cómo esto queda parado después de la pandemia, donde el ser humano, refugiado 2 años en la caverna digital, Mm. dejó huellas por todos lados, y entonces todo el desarrollo de los software de inteligencia artificial empiezan a generar una gran pregunta, que es si vamos a terminar en una dictadura de los clics, donde si finalmente nos van a terminar dominando las tecnologías a partir de relajarnos nosotros en que supuestamente tienen la solución perfecta a cada uno de nuestros dilemas, nuestros problemas y nuestras decisiones cotidianas. Bueno, creo que yo soy de los que cree que finalmente todo el soporte tecnológico siempre tiene que ser una herramienta al mando de los seres humanos, Mm. pero es un debate que hoy está abierto y tenés desde Ray Kurzweil, que cree fervientemente en que no hay que ponerle ningún tipo de límite al avance de la tecnología y que terminaremos siendo eternos, Claro. hasta ese nivel de extremo, Mm. uno de los fundadores de la Singularity University, y tenés a Francis Fukuyama, uno de los grandes politólogos liberales, que dice, ojo señores, no jueguen a ser Dios, porque esto puede terminar mal. Bueno, parece que digamos, decidí escribir eso porque me parecía que estaba bueno en algún momento correr un poquito la coyuntura de la Argentina y entrar en la otra agenda, ¿no? En la agenda que hoy está pensando más allá de la inflación o de problemas de otro orden en el mundo y que no, está bueno que no nos olvidemos que esas otras cosas también pasan. Guillermo, no solo que pasan, sino que dictan nuestros consumos cotidianos. Hay, creo que, una ignorancia que todos tenemos sobre qué tan dictada está ese consumo, desde lo que de la serie que vemos a la noche, desde cómo compramos, desde el objeto que todos estamos venerando, porque hay toda una elección que están haciendo 4, 5, 6 compañías a nivel global que están moviendo los consumos y cómo los ciudadanos alrededor del mundo ponderamos nuestras compras, nuestras elecciones, lo que vemos, lo que se desea, lo que no se desea. ¿Pensás que habría que tener una mirada más fuerte desde el control o la regulación a estas compañías? Yo no lo veo por ahí. Yo lo veo, creo mucho más. Estuve leyendo hace muy poquito un libro de un tecnólogo que se llama Ed Finn, que escribe, el libro se llama ¿Qué quieren los algoritmos? ¿No? Y Sí. él dice, en realidad lo que hay que hacer es aprender a leer los algoritmos. En realidad lo que hay que prepararse para esta era que nosotros las definimos como de una humanidad ampliada, ¿no? Cruzada por el consumo, como vos bien decías, y por la tecnología, y cómo esos circuitos se retroalimentan, ¿no? Porque uno condiciona al otro y viceversa. Y yo creo que lo que tenemos que tener es un desafío sobre nuestra inteligencia, sobre la capacidad de pensarnos y de pensar en un entorno definitivamente mucho más complejo, y donde la gente ya eligió que la huella digital la va a dejar, porque si el precio para no dejarla es salirse del sistema, bueno, es un precio que no está dispuesta a pagar, o sea, la sociedad seguirá usando redes sociales, seguirá mirando Netflix, seguirá generando cada vez más elementos que le permiten a estos aparentes controladores tener mejor información, que de hecho la tienen. Yo creo que lo que tenemos que tener es muchas más habilidades para poder elegir cuándo nos relajamos y dejamos que Netflix nos diga qué película deberíamos ver y cuándo decidimos elegir nosotros. Creo que finalmente en el fondo la decisión es nuestra. El punto es que sepamos jugar el juego. Estamos hablando con Guillermo Oliveto, que él es creador de la consultora W, también de Alma Trends. Guillermo, una cuestión que también surge de esta época y que tiene que ver con el clima de época es lo que en la jerga de la comunicación se llama el sesgo de confirmación.
son audiencias tratando de ver lo que ellas piensan y ratificar un poco su punto de vista. ¿Vos crees que esto es una tendencia que llegó para quedarse o es algo que puede cambiar? No, creo, José, que es uno de los grandes temas hoy de esto que estamos hablando, ¿no? De la hipotética o posible dictadura de los clics, cruzado con un tema político también muy fuerte, donde finalmente la gente queda como encerrada y a veces a gusto en estas cámaras de eco o en burbujas donde finalmente terminás buscando y la tecnología naturalmente te lleva hacia ahí, aquello donde te sentís más confortable y corriendo un poco la escucha o la mirada del otro y ni siquiera ya teniendo ganas de, no te voy a decir de confrontar, pero sí al menos de entender o de tener un poco de escucha activa sobre cuál es la postura, el punto de vista y la opinión de aquellos que no ven las cosas exactamente igual que vos. Y esto incrementa la fragmentación social, incrementa en muchos casos la ira o el enojo, tiene un increscendo muy fuerte en la exacerbación de figuras políticas extremas y en definitiva, en un punto pone en riesgo eso que se define como el conjunto o el etos social, ¿no? Bueno, ¿qué es esa capacidad que tenemos de convivir si finalmente no podemos ni siquiera escucharnos? Y esto es como una torre de Babel donde cada uno habla su propio idioma. Entonces yo creo que ese sí es uno de los riesgos fuertes que hay en este nuevo entorno que ya se venía gestando a partir de la transformación digital, pero que sin duda se profundizó con la pandemia y que empezamos a verificar en la salida de la pandemia, donde la tecnología avanzó 5 años en uno. Entonces, ahí sí me parece que hay que ser conscientes. Del mismo modo que Netflix no nos puede recomendar todas las películas que tenemos que ver, tampoco tenemos que ser tan cerrados de solo escuchar lo que ya sabemos que queremos que nos diga. Estamos hablando con Guillermo Oliveto, especialista en tendencias sociales y de consumo. Una más, Guillermo, recién hablabas de todo lo que estamos consumiendo y te quería preguntar por el pospandemia. ¿Hay grandes tendencias de consumo o sociales que estés observando para este tiempo? Sin dudas. La pospandemia confirmó la presunción que teníamos, por lo menos durará algún tiempo más, que yo había publicado alguna vez hace mucho tiempo después, en el 25 de mayo del 2020, después de la cuarentena llegará la revancha de la vida, ¿no? Y creo que hoy el mundo que puede, todos aquellos que pueden, y esta actitud es totalmente transversal, están en eso, están en una especie de años locos. Recordemos, los años locos fueron en los años 20 del siglo XX, después de la última pandemia, 1918-1919, la gripe española, y después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La gente salió a vivir la vida. Bueno, en eso andan hoy, acá y en el mundo, y eso explica que los ganadores de la pospandemia son los perdedores de la pandemia. Es todo el mundo del ocio y el entretenimiento, y ahí podés encontrar una explicación que va mucho más allá de si pagan a dólar oficial, de si finalmente es un tema económico. No, yo creo que los 10 recitales de Coldplay claramente es un fenómeno que no solo es local, sino que es global. Después la Argentina le pone su doble clic a partir de las distorsiones que tenemos en nuestra economía, y son muchas, pero esto se está dando hoy en los restaurantes llenos, en el turismo, en el verano europeo. Un verano que está más caro que nunca y donde la gente va igual, porque hay como una actitud de, ¿sabes qué? Estuve 2 años conviviendo con la peor amenaza de un ser humano. ¿Cuál es? La muerte. Con lo cual, hoy no me importa nada. Él es Guillermo Oliveto. Googlean esa columna porque realmente anticipó todo lo que está pasando. Ahora, Guille, no complementaste, pero también el tema de los recitales, el tema de los restaurantes, todo lo que decías que iba a ocurrir con esa necesidad de vivir o volver, entre comillas, a ser felices, que se vive independientemente de la situación económica en todos lugares. Sí, José, tal cual. O sea, es que, un gran referente de la psiquiatría y la psicología argentina como José Eduardo Abadi decía que el encierro era pulsión de muerte. Bueno, en la salida la gente está buscando pulsión de vida. Eso es lo que estamos viendo. Abrazo grandote, Guille. Un abrazo, gracias. 9:32 de la mañana, Martu, pasa volando, pasa volando. ¿Cuántos datos nos vamos llevando hoy, no? Sí, me quedé tildada con esta entrevista, ¿no? Porque realmente pensaba en lo que decía y es tal cual. Hay como un desacoplamiento emocional con el trabajo
que creo que va a traer cola, José. Creo Tenés ese desacoplamiento y por otro lado un acoplamiento con el disfrute. Siempre hablamos y recordamos, no está de más aclararlo, de gente que está en situación de poder elegir. De poder elegir, ¿no? Digo, somos conscientes Por supuesto. de la crisis que hay, del nivel de pobreza que hay en nuestro país, pero cuando pueden elegir y cuando se puede elegir, se da esa tendencia. Interesante, ¿eh? ¿Cómo va a ser este post-pandemia? Breve tanda, muy cortita, ya volvemos. Dale. Metro